Continuando con la explicación de la teoría del capítulo 2, serie de medidas, recordemos que al final de la teoría del capítulo se habían resuelto dos ejemplos, los cuales consistían en una serie de medidas de tiempo. Entonces, según los ejercicios, en un primer ejemplo, teníamos un enunciado en el que se habían medido 4 tiempos con una precisión de décima de segundo. Si ustedes recuerdan, habíamos elaborado la tabla de datos, que es lo más conveniente, elaborar una tabla de datos, y en esta tabla de datos teníamos los datos experimentales para esas 4 medidas de tiempos. Bien, como es usual, se debe responder a la pregunta de cuál es el valor representativo y cuál es el error de la medida. Habíamos procedido, según la teoría del capítulo 2, primero a identificar la precisión del instrumento, ahí, que si bien estaba como dato en el enunciado, pues si no estuviese este dato, de todas maneras se puede obtener directamente a partir de los datos experimentales. Como se observa aquí, todos los datos están medidos hasta una décima de segundo. Entonces ciertamente la precisión era de una décima de segundo o 0,1 segundos. A continuación se procedió a calcular la media aritmética con su fórmula, sumatoria de todos los datos experimentales dividido entre el número de medidas, habiendo obtenido este resultado. A continuación se procedió a calcular el error de la media aritmética con la fórmula conocida, ¿no?, la raíz cuadrada de la sumatoria de las discrepancias al cuadrado dividido entre el número de datos por el número de datos menos 1. Entonces estos datos se pueden verificar en la calculadora y se había obtenido este valor. Muy bien. Habiendo obtenido entonces la precisión, la media aritmética y el error de la media, se procede entonces a escribir el resultado final. Entonces un primer paso consiste en adecuar todos los resultados que se obtienen a través de la calculadora a la precisión del instrumento. Una vez más, quien define la precisión de la medida siempre será el instrumento. Si el instrumento entonces nos dice que hemos obtenido una precisión de una décima de segundo, entonces el resto de los valores debe adecuarse a esa precisión. Porque, dado que estos dos valores, esto es media aritmética y el error de la media aritmética, son fórmulas, y estas fórmulas se aplican en las calculadoras, pues las calculadoras nos darán 3, 4 o tantos decimales puede darnos la calculadora. Pero no se puede trabajar con todos los decimales. Se deben adecuar siempre a la precisión del instrumento. Entonces habíamos procedido a adecuarlos. En el caso de la media aritmética, escribiéndola solo con un decimal, pues quedaba como 6,3. Y después, para asignar el error propiamente, se debía comparar entre la precisión y el error de la media aritmética y elegir siempre el mayor. Como en este caso la precisión es mayor, entonces directamente se asigna eso como el error. Entonces finalmente queda 6,3 más menos 0,1 segundos, ¿no? Y utilizando la fórmula, pues se calcula el error porcentual, que resulta ser de 1,59%. Muy bien, entonces este es un cálculo sistemático. Se asume que ustedes van a seguir los pasos de la misma manera cuando se trate de una serie de medidas, ¿no? Entonces siguen estos pasos de manera sistemática, habrán de llegar al resultado correcto. Pero ya en el sentido práctico, digamos, en un examen o en una prueba, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos que es mayor, ¿no? Entonces, como se decía en la teoría, estas ecuaciones están adecuadas para un conjunto no muy grande de datos, no mayor a 20 datos. Pero, digamos, puede suceder que en algún problema nos den 20 datos para trabajar. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Debemos proceder de la misma manera, ¿no? Identificar la precisión, hacer el cálculo de la media aritmética y después hacer el cálculo del error de la media aritmética. Pero si han realizado los cálculos, así como está en la fórmula,
con la calculadora, habrán notado que este es un cálculo un tanto tedioso. En el caso de este ejemplo eran 4 datos. Ahora traten de imaginar el tiempo que se debería invertir en el caso de 20 datos. Entonces ciertamente resulta tedioso o demorado el hacer el cálculo de manera manual. Y no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque primero, tener mucho tiempo para un solo cálculo en un examen pues no es conveniente, porque habrán más preguntas y por lo tanto se debe optimizar el uso del tiempo. Y segundo, porque estas ecuaciones, me refiero a la ecuación que define la media aritmética y a la ecuación que define el desorden de la media aritmética, son ecuaciones muy conocidas, muy utilizadas, por lo que todas las calculadoras científicas, claro, tienen preprogramadas estas ecuaciones. Entonces, en este tipo de cálculos, lo más óptimo e inclusive para evitar errores es utilizar directamente la calculadora. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, les paso a mostrar la calculadora. Ahí está. Bueno, esta calculadora, como ven, es un modelo estándar, la calculadora Casio, digamos la más utilizada o la que es más comúnmente utilizada por los estudiantes. Y si ustedes tienen otro tipo de calculadora, otro modelo, pues bastará con leer el manual de esa calculadora, si no se trata de esta, para saber qué pasos se deben seguir para el cálculo de las variables que necesitamos conocer. En particular yo voy a utilizar esta calculadora, que es la más utilizada. Si ustedes tienen otra, pues remítanse a su manual de instrucciones, sigan ese manual de instrucciones y verán que los pasos son simples, son sencillos y que rápidamente pueden aprender a utilizar esa calculadora. Muy bien. Entonces, en el caso de esta calculadora, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para realizar los mismos cálculos, pero esta vez utilizando la memoria de la calculadora? Entonces, el primer paso siempre es borrar la memoria de datos de la calculadora, ¿no? Probablemente, si han utilizado la calculadora previamente, puede haber la posibilidad de que esta calculadora tenga algunos datos en su memoria. Y entonces, si vamos a introducir estos nuevos datos, podría caber la posibilidad de que exista un error. Entonces, lo recomendable siempre es, antes de hacer cualquier cálculo, borrar la memoria de la calculadora. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo que haremos será apretar la tecla mode. Inmediatamente aparece un menú, y de este menú, cualquiera que sea la opción que elijamos, entre las 8 opciones, ya borrará automáticamente la memoria de la calculadora. Podríamos entonces elegir cualquiera de estas opciones, pero para evitar un paso adicional, lo que haremos será ir a la opción en la que estamos interesados. En este caso queremos hacer estadística. Entonces, elegiremos la opción estadística. Al haber hecho eso, automáticamente se ha borrado la memoria de la calculadora. Cuando hicimos eso, aparece un nuevo menú, también con varias opciones. Ustedes irán aprendiendo estas opciones a lo largo de su curso. Algunas otras las utilizaremos en este curso. Y en particular, la que vamos a elegir ahora, que es la que necesitamos, es esta de aquí, una variable, porque vamos a hacer estadística de una sola variable. Entonces procedemos a elegir la opción 1. Muy bien. Inmediatamente debe aparecer una columna de datos para la variable. Entonces, a continuación procedemos a introducir estos datos en la memoria de la calculadora, en esta columna, simplemente escribiendo los datos. Entonces, el primer dato, 6.3, apretamos igual y observen que el dato ya está en la calculadora. Seguimos, ahora vamos al segundo dato, 6.2, igual, ahí está. Tercer dato, 6.4, igual.
y finalmente 6.2 igual. Y está. Entonces, los 4 datos de la tabla de datos ya están introducidos en la calculadora. Estos datos se han grabado en la memoria de la calculadora y no se preocupen, no hay ningún problema, no se van a borrar. Podemos retornar a la pantalla inicial de la calculadora. Entonces estos datos que acabamos de introducir ya se encuentran en la memoria de la calculadora. Ahora vamos a los cálculos. Entonces necesitamos calcular el ESOR, la media aritmética y el ESOR de la media aritmética. ¿Cómo hacemos ello? Entonces apretamos la tecla Shift y ahora vamos a la tecla 1. Vean, aquí dice estadística, Stat. Entonces elegimos esa opción y aparece un menú, y en el caso del menú ustedes investiguen de manera independiente las opciones, pero la que necesitamos en este momento para este cálculo es la opción 4, ¿sí? Variables. Entonces vamos a las variables. Aparece otro menú y en este menú ya podemos identificar algunas cosas conocidas. Vean, por ejemplo 1, la opción 1, que es n minúscula, ¿qué significa? El número de datos experimentales, en nuestro caso 4. 2, ¿qué es? X basa. X basa designa a la media aritmética. Entonces ya podríamos calcular la media aritmética. Si queremos hacer eso, basta con elegir la opción que queramos. Digamos, yo quiero saber cuánto vale la media aritmética con esos datos. Presiono la opción 2 y apretamos la tecla igual. ¿Noten? Y entonces la calculadora directamente ya me da el valor de la media aritmética, que es justamente la que se había obtenido previamente con el cálculo directo. Muy bien. Entonces ya está, anotamos la media aritmética. Pero en realidad el cálculo más tedioso corresponde al ESOR de la media aritmética. Entonces, ¿cómo con la calculadora calculamos el ESOR de la media aritmética? Para ello, ahora volvemos a la pantalla inicial y una vez más apretamos la tecla Shift, apretamos la tecla 1, estadística, y una vez más vamos a la opción 4, variables. Listo. Muy bien, ahora presten mucha atención en la siguiente explicación. Parecería ser entonces, vean aquí, tenemos la opción 3, que es sigma x. Parecería ser que esta es la opción que debemos elegir. ¿Por qué? Porque justamente sigma x es la letra que habíamos designado, el símbolo que habíamos designado para el ESOR de la media aritmética, que era sigma n-1 dividido entre la raíz de n. Parecería ser que es así, pero en realidad no es. Entonces, hay un detalle muy importante que ustedes deben conocer. En las calculadoras Casio, en todos los modelos de calculadora Casio, más antiguos o más nuevos, este sigma x que aparece aquí, en realidad designa a la desviación estándar. Si ustedes recuerdan, la desviación estándar es aquella ecuación que se utiliza cuando tenemos un número muy grande de datos, miles de datos. No es nuestro caso. Habíamos modificado la desviación estándar por esta ecuación, que la tenemos aquí, sigma n-1, que le habíamos llamado desviación estándar de la muestra. ¿Y que era igual a qué? A la raíz cuadrada de la sumatoria de la discrepancia al cuadrado dividido entre n-1. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la desviación estándar y la desviación estándar de la muestra. En el caso de las calculadoras Casio, el sigma sub x que aparece aquí designa la desviación estándar, que no es lo que nosotros debemos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Esta opción de aquí, SX. Este SX que aparece aquí en el menú designa a la desviación estándar de la muestra.
En algunas calculadoras aparece más explícito este sigma n-1, pero en el caso de las calculadoras Casio, este es el símbolo que se le asigna, Sx. Entonces, utilizaremos esta opción para calcular el error, la desviación estándar de la muestra. Desviación estándar de la muestra. ¿Cuánto vale para este conjunto de datos la desviación estándar de la muestra? Entonces vamos, 4, apretamos igual y ahí está. Entonces este es el valor de la desviación estándar de la muestra. Este valor aún no es nuestro error. ¿Qué operación ahora necesitamos para calcular el error de la media aritmética? Pues lo que debemos hacer es tomar esta desviación estándar de la muestra y dividir esto entre la raíz cuadrada del número de datos. Como en nuestro caso, el número de datos es 4, entonces su raíz cuadrada será 2. Y por lo tanto, bastará con tomar este valor, el sigma n-1, y dividir ese valor entre 2. Y de esa manera, noten, obtenemos el error de la media aritmética. Muy bien. Entonces anotamos ese valor tal cual y después seguimos con el análisis. Esto es, adecuar todos los valores a la precisión del instrumento y elegir para designar al error al mayor entre la precisión y el error de la media aritmética. Pero noten entonces que si sabemos utilizar la calculadora de manera adecuada, pues podemos ahorrar un tiempo considerable de cálculo. Y eso, por supuesto, es lo que ustedes deben hacer cuando se trate de un examen. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Si ustedes recuerdan, teníamos el ejemplo 2, que era como el anexo del ejemplo 1, en el que también se da una serie de datos de tiempo, 4 datos de tiempo, ahí están, 5,5, 5,7, 6,2, 6,5 segundos. Y de igual manera se quiere encontrar el valor representativo y el error. Entonces, inicialmente se identifica la precisión, ya sabemos que según los datos, no dice el enunciado, pero se observa de los datos que la precisión es de 1/10 de segundo. Se calcula la media aritmética, el error de la media aritmética, se adecúan los decimales de acuerdo a la precisión del instrumento y después se elige el mayor valor para el error entre la precisión y el error de la media aritmética. Hagamos esto, el mismo cálculo, pero esta vez utilizando la calculadora de manera más rápida. Entonces, recordamos los pasos. El primer paso siempre será borrar la memoria de la calculadora. Entonces, borramos como, vamos a la tecla modo, elegimos la opción estadística, o cualquier opción, pero con esta ya se ha borrado la memoria de la calculadora. A continuación, la tecla 1, porque vamos a hacer estadística de una variable, y esta. Entonces nuevamente aparece la columna de datos. Y además los datos de la memoria y de la calculadora ya ha sido borrada, entonces no tiene ningún otro dato. Procedemos a introducir los datos para este nuevo conjunto. 5.5, 5.7, 6.2 y 6.5. Aquí, como recomendación, siempre sean muy cuidadosos en la introducción de estos datos en la calculadora. Podría ser que en algún momento encuentren algún error, alguna discrepancia, pero que no se deberá a la calculadora, sino que se deberá a que probablemente ustedes hayan cometido un error en la introducción de los datos a la calculadora. Entonces ese paso es crucial y ustedes deben tener mucho cuidado al introducir los datos en la calculadora. Una vez que los datos ya están en la calculadora, ya sabemos que no se van a borrar, podemos volver a la pantalla inicial, y procedemos entonces a saber cuáles son los valores de la media y el error de la media aritmética. Entonces, una vez más, Shift, tecla estadística 1, variables, opción 4, y necesitamos la media. Entonces será 2. ¿Cuánto es el valor de la media aritmética? Y justamente, el valor de la media aritmética es de 5,975 segundos.
Muy bien. Ahora vamos al cálculo del ESOR de la media aritmética. Entonces, volvemos a la pantalla inicial. Shift. Estadística 1. Variable 4. Y una vez más, la opción que debemos elegir es esta de aquí. La desviación estándar de la muestra, Sx. Entonces elegimos esa opción. Y ese es su valor. Pero adicionalmente debemos tomar la desviación estándar de la muestra y dividirla entre la raíz cuadrada del número de datos. En este caso, una vez más, son 4 datos, la raíz cuadrada es 2 y por lo tanto bastará con dividir este valor entre 2. Y justamente aparece el valor que se había obtenido previamente. ¿No? Muy bien, entonces, como habrán visto, el uso apropiado y correcto de la calculadora les ayudará a ahorrar bastante tiempo cuando se trate de un examen o de cálculos largos. Repitan por favor estos ejercicios hasta que todo quede claro.